Hola, nosotros somos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Somos el equipo 4 de la unidad de aprendizaje de endocrinología a cargo del doctor Ponce Facardo Félix Edmundo. El día de hoy nosotros les vamos a hablar acerca de lo que es el coma hipoglicémico y síndrome metabólico. El equipo 4 está integrado por mis compañeros Catalán Muñoz Lourdes, de la Cruz Ayala Ilse Jocelyn, Demetrio Ramírez Daniela, López Rosendo Ana Graviela, Juárez Carrasco Adamari, Rojas Parra Tomás, Mendoza Nava Viviane y yo, García Ortiz Carla Paola. Comenzaremos a exponerles acerca de lo que es el coma hipoglicémico. Primero que nada, toda hipoglucemia se define como una glucosa menor a 70 miligramos sobre decilitro, lo que va a depender demasiado del individuo. La definición como tal se va a establecer mediante la tabla de White, definida como sintomatología compatible, concentración baja de glucosa, desaparición de sintomatología tras aumento de la glucemia. Entonces, dependiendo de todo esto, podemos definir la hipoglucemia como una manifestación clínica que presenta baja concentración de glucemia plasmática, dando como resultado unos signos o síntomas que va desde la ansiedad, la debilidad, hasta llegar a un punto de estado de coma o bien la muerte. En cuanto a la etiología, tenemos a la principal causa que debemos buscar es el tratamiento de la diabetes, pero no es de la diabetes obviamente, sino de su tratamiento, porque en la diabetes tenemos niveles altos de glucosa, al cual se le da una medicación para disminuir estos niveles, los cuales pueden provocar una disminución de la glucosa y ahí entraría una complicación. Otra serían los fármacos como etanol o la quinina, pero principalmente es la insulina. Sin embargo, no debemos de descartar posibles enfermedades causantes de la hipoglucemia, como lo son las enfermedades graves de insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o bien septicemia. Se debe tener en cuenta que en un individuo sin diabetes, a medida que la glucosa disminuye, se va a producir diversas respuestas fisiológicas y para lograr mantener un nivel normal de la glucosa. Estas respuestas fisiológicas se darán de manera escalonada cuando la glucosa desciende por debajo de 75 miligramos sobre decilitros, una disminución de producción en células beta pancreáticas o bien por debajo de 68 miligramos sobre decilitro, que se va a dar el aumento de la secreción de glucagón y adrenalina. Estas dos hormonas van a aumentar el valor de la glucemia mediante distintos mecanismos. Aumentan la producción hepática de la glucosa mediante gluconeogénesis y glucogenólisis, las cuales del lado de la gluconeogénesis se va a sintetizar la glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. Sus precursores son el ácido láctico, glicerol y aminoácidos glucogenéticos, donde se va a dar un proceso en la participación del hígado y la mitocondria. Y del lado de la glucogenólisis va a ser el proceso en el cual se va a degradar el glucógeno, mediante el cual se va a utilizar fosforilasa. Ella va a iniciar un enlace de glucosídicos, dando como resultado una glucosa, un 1-fosfato. Debido a la tolerancia de la concentración de bajas de la glucosa en la sangre de cada individuo, como lo antes mencionado, será difícil abarcar una sola definición, en donde también debe tener en cuenta que la definición anterior no será válido para los niños o bien en un estado comatoso. Gracias. Bien, ahora de acuerdo a las manifestaciones clínicas vamos a tener síntomas autonómicos, adrenérgicos o neurogénicos.
Estos se van a generar al disminuir las concentraciones de glucosa y van a permitir que los pacientes identifiquen cuando están sufriendo un episodio de hipoglucemia. Estos síntomas van a estar mediados por la liberación simpático-adrenal de catecolaminas y de acetilcolina. Esto por las terminaciones simpáticas nerviosas. Dentro de los síntomas se va a encontrar la sudoración, palidez, temblor, taquicardia, ansiedad, hambre, náuseas, debilidad, sueño y hormigueo. Además, también vamos a tener síntomas neurológicos o neuroglucopénicos. Estos van a estar relacionados con la privación de la glucosa al sistema nervioso central. Se va a producir al consumirse las reservas de glucosa de las neuronas. Estos síntomas van a estar acompañados en episodios severos y suelen estar identificados por terceras personas. Son fácilmente observables y pueden derivar en lesiones irreversibles. Dentro de estos tenemos a los psiquiátricos y a los neurológicos. Dentro de los psiquiátricos se encuentra la confusión, las alteraciones del comportamiento, la agresividad, un habla incoherente y un lapsus de conciencia. Dentro de los neurológicos podemos encontrar mareos o debilidad, dolor de cabeza, una visión que puede ser borrosa, doble o alterada, afasia, disartria, una marcha inestable, falta de coordinación, parestesias, convulsiones y en el peor de los casos el coma. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, respecto a la exploración física, algunos signos físicos que podemos identificar puede ser la taquicardia, la dilatación pupilar, la palidez, piel fría, también la evaluación de signos neurológicos, tales como la hemiparesia, que se refiere a la parálisis facial en un lado del cuerpo. También vamos a evaluar el reflejo de Babinski, la fascia transitoria, que se refiere a la dificultad para comunicarse. También podemos observar convulsiones, posturas de descerebración o de corticación, que se refiere a la tensión de los músculos, y además del coma. También podemos observar alteraciones del comportamiento y de las funciones cognitivas, como la demencia senil, que puede presentarse tras episodios repetidos y desapercibidos de hipoglucemias. Y por último, podemos observar también alteraciones secundarias a la hipoglucemia, como la presión arterial, arritmias cardíacas, alteraciones en la temperatura corporal y neuropatía periférica. Respecto a los métodos de diagnóstico, se debe corroborar en el paciente con síntomas sospechosos de hipoglucemia la existencia de una cifra de glucemia capilar baja, que va a ser de valores menores de 70 miligramos por decilitro. Además, se debe tratar siempre la sospecha de hipoglucemia, aunque ésta no pueda confirmarse analíticamente. Las guías de práctica clínica de la Sociedad Americana de Endocrinología indica que se realice la evaluación y manejo de la hipoglucemia solo en pacientes con la triada descrita en 1938 por Whipple, donde hay síntomas compatibles de hipoglucemia, concentraciones de glucosa menores a 50 miligramos por decilitro y alivio inmediato de los síntomas después de la ingestión de glucosa. El valor de glucemia específico para definir hipoglucemia es difícil de establecer debido a la idiosincrasia en algunos sujetos, en mujeres, jóvenes, ancianos y diabéticos. Sin embargo, es bien aceptada la cifra de 55 miligramos por decilitro como punto de corte de hipoglucemia en pacientes no diabéticos. Asimismo, las glucemias mayores de 70 miligramos por decilitro con o sin síntomas asociados descartan hipoglucemia. Sin embargo, en pacientes con diabetes de tipo 1 o 2 se establece como punto de corte valores menores de 70 miligramos por decilitro. Para el diagnóstico de la hipoglucemia se requiere una glucosa capilar o sérica de menos de 70 miligramos por decilitro y para el diagnóstico se deben verificar los síntomas de hipoglucemia que se dividen en dos características,
Los síntomas neurogénicos o autonómicos, estos se generan al disminuir las concentraciones de glucosa y se van a presentar en valores menores de 55 miligramos por decilitro y permiten a los pacientes identificar que están sufriendo un episodio de hipoglucemia. En los síntomas neuroglucopénicos, estos se producen al consumirse las reservas de glucosa de las neuronas y se presentan en valores menores de 45 miligramos por decilitro. Estos síntomas suelen manifestarse en los episodios severos y suelen ser identificados por terceras personas. Siguiente, por favor. De manera resumida, podemos observar que los estudios de laboratorio que se van a solicitar van a ser principalmente hemograma, péptido C, cortisol, ácidos grasos libres y beta hidroxibutirato. También se van a solicitar estudios de orina con la finalidad de observar cuerpos cetónicos, analizar los valores de glucosa y ácidos orgánicos. La siguiente, por favor. Bueno, ante un paciente con clínica de hipoglucemia se impone en primer lugar una determinación capilar de glucosa y cuerpos cetónicos, además del beta hidroxibutirato por la rapidez de su obtención. El uso sencillo de este algoritmo diagnóstico permite en la mayoría de los casos orientar la etiología con el apoyo de la anamnesis y la exploración. Será preciso confirmar en plasma la presencia de hipoglucemia, ya que la glucemia capilar puede ser hasta un 15% más baja que la determinada en plasma y la venosa hasta en un 10% menor que la arterial. La cuantificación de los niveles plasmáticos de cuerpos cetónicos y ácidos grasos libres en sangre es mucho más fiable para determinar si un paciente tiene o no cetosis en el momento de la hipoglucemia. Los estudios en sangre antes de la corrección de hipoglucemia y la bioquímica de la primera orina tras el episodio son la clave para el diagnóstico y en raras ocasiones será necesario el empleo de pruebas funcionales. Gracias. Ok, entonces hablemos sobre el tratamiento. Para un coma hipoglucémico vamos a tener un tratamiento inicial en que va a consistir, este va a estar dirigido a poder restablecer la glicemia para poder prevenir recurrencias y en la medida de lo posible para poder diluir la causa. Vamos a comenzar con lo que es el tratamiento oral, y sí que para esto la administración de carbohidratos en el paciente con síntomas leves que aún no van a tener deterioro de funciones cognitivas, se pueden administrar, por ejemplo, lo que es leche, jugo, galletas o una colación con un aporte de aproximadamente 15 gramos de glucosa. Por otra parte tenemos el glucagón, que va a ser poder administrado, lo que es 1 miligramo de vía intramuscular o también a través de una solución inyectable. ¿Ok? Este se puede administrar durante 1 minuto y puede repetirse cada 15 minutos según sea necesario. ¿Ok? Una inyección rápida de este glucagón puede provocar efectos como lo son náuseas y vómitos. Tenemos que el tratamiento parenteral ya va a estar dirigido a estos pacientes que van a tener disminuciones neurocognitivas. Entonces, aquí ya en estos pacientes que se va a administrar, pues nos dice que se va a administrar su dosis de solución glucosada al 10% de 2 kilogramos por kilogramos de peso o también 2 mililitros por kilogramos. ¿Okay? Eso se debe hacer continuando con una infusión de la misma solución a 5 mililitros por kilogramo de pesos por hora. ¿Ok? Esta debe ser monitoreada cada 30 a 60 minutos. Otro tratamiento, otro fármaco que se puede emplear para esta situación es la hidrocortisona. Las dosis que se van a emplear van a ser de 100 miligramos por vía intravenosa. Pasamos al pronóstico. Bueno, el pronóstico aquí dice que si se recibe tratamiento de manera rápidamente y adecuada, la mayoría de las personas se pueden recuperar sin consecuencias. Pero ¿qué va a pasar cuando estas personas no van a ser tratadas a tiempo? Va a haber desmayos, convulsiones, discapacidad severa, daño cerebral, coma y posiblemente la muerte. Ok, respecto al caso clínico, pues dice que se trata de una mujer de 32 años de edad que acudió al servicio de urgencias por hipoglucemias matutinas en ayunas de varios días de evolución, se acompañó de sudoración, temblor, palpitaciones, mareo, debilidad, refirió no haber presentado pérdida de conocimiento en ningún episodio y pues mejoró esto con la toma de alimentos. Ok, en la última ocasión dice que notó sensación de parestesia en el miembro inferior izquierdo. Entre sus antecedentes personales vamos a tener que esta paciente no tiene hipertensión arterial ni diabetes mellitus, fumadora, un paquete al día, no bebedora, se hizo una salpingitis en el año del 98, tiene obesidad, hirsutismo,
un hijo de 10 años sano. El tratamiento actual ingiere Darpotin, prednisona, 30 miligramos cada 12 horas. No ha tenido ninguna intervención quirúrgica en sus antecedentes familiares. La madre y padres diabéticos, tiene un tratamiento de metformina y su abuela diabética, que es insulino dependiente. Ok, tenemos que la exploración física, el paciente estaba consciente, orientada, colaboradora, buen estado general, bien hidratada, hiperfundida, el índice de masa corporal 46 kilogramos. En la auscultación pulmonar tenemos murmullo vesicular conservado, sibilancias dispersas, abdomen blando y depresible, sin masas ni orgamegalias palpables, no doloroso a la palpación, puño percusión renal negativo, ruidos cerebrales presentes. En la exploración neurológica normal, no había evidencia de trastornos de lenguaje ni de memoria. Glucosa capilar a la urgencia llegó con 90 miligramos por decilitro, 30 minutos después 56 miligramos por decilitro y ya antes entraba a consulta 82 miligramos por decilitro. Entonces, a terminar la consulta 48 miligramos por decilitro. Entonces, podemos observar que evidentemente hay una hipoglucemia. Entonces, después la paciente ya fue remitida al área de observación, donde se le inició el tratamiento con perfusión de glucosa con 50 miligramos por 100 mililitros e ingestión oral de zumos de frutas. Entonces, ya tras constatar la normoglicemia ya estabilizada, que ya la paciente fue dada de alta y remitida al servicio de endocrinología para estudio y control de episodios de hipoglicemia. ¿Ok? Y bueno, pues entre las pruebas complementarias, de manera rápida, les comentamos que la paciente fue ingresada para realización de test de ayuno y se obtuvieron los siguientes hallazgos. Entonces, también tras la hipoglicemia se realiza inyección de 1 miligramo de glucagón y a los 30 minutos se realizó una analítica. Podemos observar que la magnitud de la glucosa en suero se estabilizó hasta 85 miligramos por decilitro, la insulina también 17,58 microlitros por mililitro, el péptido C 1,51 por nanogramos por mililitro. ¿Ok? El diagnóstico fue una hipoglicemia factible. El tratamiento, pues se inyectó 1 miligramo de glucagón vía intravenosa y se midió la concentración de glucosa a los 10, 20 y 30 minutos hasta la inyección, por lo que se llegó a una normoglicemia. Y bueno, por parte del coma hipoglicémico, esto sería todo. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que es síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico es un conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como un factor de riesgo para desarrollar lo que son enfermedades cardiovasculares y diabetes. Este es un conjunto de signos y síntomas que van a ocasionar alteraciones metabólicas inflamatorias, todas estas a nivel molecular, celular o hemodinámico. Bueno, dentro del síndrome metabólico existen varios factores que desarrollan la resistencia a la insulina. También lo que puede causar este síndrome es sobrepeso y obesidad, el no llevar un estilo de vida activo. En edad, el riesgo aumenta a medida que nosotros vamos envejeciendo, y en genética, nuestro origen étnico y nuestra historia familiar. Tenemos la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la disfunción endotelial como causas para desarrollar lo que es el síndrome metabólico. Existen muchos procesos que se llevan a cabo cuando hay una ingesta alta de grasas o una alimentación excesiva. En este caso ocurren muchos procesos que van a llevar a manifestar lo que es el colesterol malo, es decir, el LDL, y posteriormente también los triglicéridos van a provocar también un descenso de colesterol bueno. También tenemos que a raíz de este proceso se producen ácidos grasos libres y estos van a ocupar el lugar del receptor de la insulina. Es decir, lo cubren y lo tapan. Es decir, la insulina no va a poder introducir la glucosa a la célula, y esta, al ver que no recibe glucosa o energía, va a mandar una señal, y la célula beta del páncreas va a producir a consecuencia de esto más insulina. Este proceso va a causar lo que se llama una hiperinsulinemia, la cual si sigue desarrollándose ocasiona lo que es el 90% de la destrucción de la célula beta. Después de este proceso va a empezar a aparecer o se manifiesta la glucosa elevada, que conocemos como la diabetes. Después de este proceso se sigue la manifestación de la hipertensión, y esta se da a raíz de que el exceso de insulina
se pega a lo que son las paredes de las arterias y esto disminuye lo que es la producción del ácido nítrico. Recordemos que el ácido nítrico es un vasodilatador. Cuando hay una disminución en la producción de este, ya sea en los vasos sanguíneos, no se van a poder dilatar. Entonces surge lo que es la hipertensión. Bueno, aquí en las manifestaciones clínicas tenemos principalmente que los pacientes que padecen este síndrome metabólico no presentan ningún síntoma específicamente que sea evidente en ellos, pero sí tenemos signos que nos pueden indicar un diagnóstico del síndrome metabólico. Principalmente tenemos la obesidad central, es decir, que hay un exceso de grasa en la zona abdominal, así como podemos ver en la imagen que está ahí. La dificultad para digerir un tipo de azúcar, que es la glucosa, intolerancia a la glucosa, y los pacientes que padecen este síndrome generalmente tienden a padecer hiperinsulinemia o lo que es la diabetes tipo 2. Los niveles elevados de lipoproteínas de baja densidad, LDL, que es el colesterol malo, y los triglicéridos en la sangre. Los niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, que es el HDL o como se llama, que es el colesterol bueno en la sangre, y la presión arterial alta, que pues padecen de la hipertensión arterial. Aquí en la exploración física vamos a tener varios puntos. Primero y el principal van a ser los parámetros antropométricos, que es el perímetro abdominal que proporciona una buena estimación de la grasa abdominal que hay, las cifras de presión arterial, la auscultación cardiopulmonar y de carótidas, la palpación de los pulsos periféricos en el paciente, la exploración neurológica, es decir, checar los reflejos y la sensibilidad que tiene, examen de los pies, fondo de ojo con dilatación de la pupila, que es también muy importante. Aquí en los métodos de diagnóstico tenemos principalmente 3 puntos que van a ser el perímetro de la cintura, la medición de la presión arterial y los análisis de sangre para medir los niveles de azúcar y grasa, es decir, los lípidos. El perímetro de la cintura debe medirse en todas las personas porque incluso en las personas que no tienen sobrepeso, que físicamente parecen muy delgadas, pueden padecer y pueden almacenar también un exceso de grasa en el abdomen. Así que cuanto mayor es el perímetro de la cintura, mayor es el riesgo de síndrome metabólico y de padecer todas sus complicaciones. El perímetro de la cintura, que aumenta el riesgo de complicaciones debidas a la obesidad, varía según pues el grupo étnico y el sexo. Si el perímetro de la cintura es muy grande, aquí se debe medir la presión arterial y los niveles de azúcar y grasas en las sangres, y en el paciente pues tiene que estar en ayunas. Los niveles de azúcar y grasa en la sangre a menudo pues suelen ser anómalos. Así que el síndrome metabólico pues tiene varias definiciones distintas, pero en la mayoría de los casos se diagnostica cuando el perímetro de la cintura es igual o superior a 40 pulgadas. Es decir, 102 centímetros. En los hombres igual o superior a 35 pulgadas, que son 88 centímetros. En las mujeres, lo que indica un exceso de grasa en el abdomen, y cuando las personas afectadas tienen o están en tratamiento de 2 o más de 2 de los trastornos siguientes, que son, por ejemplo, el nivel de azúcar en sangre, que puede ser igual o superior a 100 miligramos por decilitros, el paciente en ayunas, la presión arterial de 130 por 85 milímetros de mercurio, los niveles de triglicéridos en sangre que pueden ser igual o superior a 150 miligramos por decilitros en ayunas, y el nivel de lipoproteínas de alta densidad, es decir, el HDL, que es el colesterol bueno, inferior a 40 miligramos por decilitros para los hombres e inferior a los 50 miligramos por decilitros para las mujeres. Continuando con el diagnóstico de certeza, nos encontramos que existen varios grupos de criterios establecidos, tanto por la OMS, por el Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina. La OMS toma como punto de partida la resistencia a la insulina, siendo compleja su medición, mientras que el Grupo Europeo y el Colegio Americano proponen excluir a la diabetes mellitus tipo 2
entre los criterios de diagnóstico del síndrome metabólico. El tercer reporte del programa de educación sobre colesterol en el panel de expertos en diagnóstico, evaluación y tratamiento de la hipercolesterolemia en adultos, por sus siglas en inglés NCEP-ATP3, en el 2001 propuso aplicar ciertos criterios en la práctica diaria. Estos eran la obesidad medida por el perímetro abdominal, es decir, si en hombres era mayor o igual a 102 centímetros, y en mujeres 88 centímetros mayor o igual, además de tener hipertriglicemia, HDL bajo, presión arterial elevada, es decir, mayor de 130 sobre 85 milímetros de mercurio, además de glicemia elevada, incluyendo lo que es la diabetes mellitus. Y esto llevó a que si contaba con la presencia de 3 de estos 5 factores, se establecía que el diagnóstico era positivo. La Federación Internacional de Diabetes propuso la adiposidad central, que es necesaria para el diagnóstico del síndrome metabólico. Sin embargo, cabe destacar o resaltar que el criterio de diagnóstico más utilizado es el NCEP-ATP3. El tratamiento médico. Primero, lo que se busca es tratar las complicaciones. El tratamiento farmacológico en el caso de la obesidad está indicado generalmente cuando el paciente presenta un índice de masa corporal de 30 kilogramos sobre metros cuadrados. Entre los fármacos de tratamiento se encuentra lo que es la sibutramina, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina. No solo disminuye el apetito e incrementa la sensación de saciedad. La dosis efectiva es de 10 a 15 miligramos por día. Tenemos el Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa gastrointestinal, que esta se recomienda 120 gramos en cada comida con contenido graso. Continuamos con la hipertensión arterial, se encuentran los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. Tenemos lo que es el captopril, que se consume en 25 a 150 miligramos por día, el enalapril de 10 a 40, el Orsatán, que se consume de 25 a 100 miligramos por día, el Valsartán de 80 a 300 miligramos por día. En el caso de resistencia a insulina tenemos la metmorfina, que es de 850 a 2550 miligramos por día, la rosiglitazona, que es de 2 a 8 miligramos por día, la proglitazona de 15 a 30 miligramos por día. En el caso de dislipidemia, pues tenemos los inhibidores de HMG-CoA reductasa, que se encuentra la atorvastatina de 10 a 80 miligramos por día, la pravastatina de 10 a 40 miligramos por día. En el caso también tenemos los fibratos, que entran en fibrosilo de 1 a 2 gramos, fenofibrato de 2 gramos por día, benzofibrato de 200 a 400 microgramos por día. Y los nicotínicos, tenemos la niacina de 1 a 6 gramos y la niospan de 1 a 2 gramos. Como pronóstico tenemos que las personas con síndrome metabólico tienen un mayor riesgo a largo plazo de desarrollar enfermedades del corazón, diabetes mellitus tipo 2, accidente cerebrovascular, así como también enfermedad renal y flujo de sangre deficiente a las piernas. El caso clínico trata de un hombre de 30 años de edad que acude a consulta externa de su unidad de salud por presentar dolores articulares de 15 días de evolución, los cuales son dolor, rubor, tumefacción de pequeñas y grandes articulaciones, bilateral que mejora con el reposo, que impide la movilización. Acompaña al cuadro sensación febril de predominio nocturno. Respecto a sus antecedentes remotos de la enfermedad actual, el paciente refiere un cuadro similar anterior desde hace 5 años, que se agravan con la ingesta del alcohol, por lo que se medica con un compuesto de diclofenaco sódico, dexametasona, orfenadrina y complejo B, según el dolor desde aquel entonces. En sus antecedentes hereditarios familiares se registra lo siguiente: el padre fallecido con antecedente de haber padecido los mismos síntomas. También tiene 4 hermanos, 2 de los cuales tienen los mismos síntomas. En relación a los
antecedentes personales no patológicos. Su vivienda se encuentra habitada en una zona urbana. La casa es propia con 2 habitaciones. Esta está hecha de tabiques revestida de cemento. La casa cuenta con los servicios básicos, tales como drenaje, agua potable y luz eléctrica. En relación a la alimentación, el paciente presenta malos hábitos alimenticios, ya que pues come cada 5 veces al día. Por lo regular come comida rápida, bajo consumo de frutas y verduras, y frecuentemente consume caramelos, botanas y bebidas azucaradas. Sus hábitos higiénicos pues son los siguientes. El paciente se baña 3 veces al día y el cepillado dental es de 1 vez al día. No realiza actividad física, el paciente es sedentario. Con respecto a las toxicomanías, el paciente refiere que es bebedor social de cerveza y fumador de 2 cigarrillos por semana. En los antecedentes personales patológicos, el paciente refiere que tuvo varicela en la infancia. Niega de diabetes mellitus e hipertensión arterial, así como también niega hospitalizaciones, niega de intervenciones quirúrgicas, niega traumatismos, así como también alergias a medicamentos, y su esquema de vacunación está completo. Bien, los signos vitales. El paciente ingresa con una presión arterial de 140/80 milímetros de mercurio. Su pulso es de 90 por minuto. Su frecuencia cardíaca es de 72 minutos. La frecuencia respiratoria es de 18 por minutos. Su temperatura es de 37 grados y sus medidas antropométricas son las siguientes. Presenta un peso de 122 kilogramos, su talla es de 1.87 metros, su índice de masa corporal es de 34.9 kilogramos por metro al cuadrado, su circunferencia abdominal es de 124 centímetros y por último su índice de cintura-cadera es de 1,1. Bien, al realizarle el examen físico al paciente, llama mucho la atención lo que son las fascias rubicunda. El abdomen se encuentra globuloso a expensas de tejido adiposo. Existe también aspecto delantal con estrías violáceas. Es blando, es depresible, no doloroso y hay presencia de ruidos hidroaéreos positivos. Las articulaciones, por ejemplo, en las rodillas, en los tobillos, en los codos y en las muñecas, así como también en las falanges proximales de manos y pies, se encuentran con tumefacción, con rubor y dolor. Sobre dichas articulaciones se encuentran nódulos inflamatorios sobrelevados, de donde emana secreción blanquecina compatible con tofos. Con respecto a la piel, hay hiperpigmentación a nivel del hueco axilar y la nuca. En los exámenes de laboratorio se encontraron anormalidades en los leucocitos, puesto que se encontró un alto recuento de estos glóbulos blancos. Para confirmar el diagnóstico de gota se realizó punción de uno de los tofos y se observó por microscopía electrónica cristales de urato monomórfico con aspecto en aguja. Por otro lado, la ecografía abdominal informó hepatomegalia con esteatosis difusa severa, riñones de tamaño conservado, contorno regular, parénquima heterogéneo, con varias imágenes que son los ecos génicos compatibles con litiasis renal, sin dilatación del sistema pielocalicial. Y lo que es la ecocardiografía, esta informó hipertrofia concéntrica leve del ventrículo izquierdo, las válvulas normales, patrón diastólico normal y presiones pulmonares conservadas. Con todo esto, con la historia clínica y el examen físico, se hace el diagnóstico de crisis gotosa, así como también de obesidad grado 2 y Cushing medicamentoso.
Bueno, es así como concluye el equipo número 4 sus temas de coma hipoglucémico y síndrome metabólico.